los mares, los hijos del mar, con velas al viento y timones de coral. Llegaron los caras a labrar su ciudad. Oh, casa, cultura, bahía, faro de tradición. Guardas en tus muros el murmullo del ayer. Desde las olas sagradas hasta el primer puerto, y en cada ola el eco de un mundo por nacer. En la casa americana la historia es tu legado. Doña Berta Santos tejió memorias sin igual, con letras de Hidalgo y manos de oblatos. Desde las tolas sagradas hasta el primer puerto, y en cada ola el eco de un mundo por nacer. En la casa americana la historia es tu legado. Doña Berta Santos tejió memorias sin igual, con letras de Hidalgo y manos. El siguiente es un programa de clasificación A, con contenido F. La Casa Cultura Bahía presenta el programa cultural Tejiendo Historias y Tradiciones. Recuerdos del Bahía de ayer y de siempre, del Bahía que está impregnado en nuestra mente y en nuestros corazones. Relatos referentes a nuestra ciudad, sus actores que hicieron la historia con personajes que formaron parte de cada tiempo. Bienvenidos. Buenos días, estimados radioyentes de La Voz de los Caras. Comenzamos un nuevo día, un nuevo programa de Casa Cultura Bahía. 13 de agosto del 2025, ya estamos en el segundo tiempo del año 2025. Hoy día me acompaña en consola, como siempre, Ginger Zambrano Mendoza, el propietario de la radioemisora La Voz de los Caras, decana de Manabí y del Ecuador, de La Voz de los Caras 1940, ¿cuánto es? 46. Don Marcelo Nevares Falloni. Tenemos la grata visita de un contertulio, don Carlos Ariza Andrade, don Gustavo Hidalgo Barriga, ya de llegar, el taxi a veces un poquito atrasado, y yo soy Jacob Santos Narváez, que les saludo este día, el Día de los Zurdos. Me pareció interesante que están hablando que desde el año 1970 más o menos traten de sensibilizar el hecho de que los que tienen naturalmente la tendencia a utilizar la mano izquierda son discriminados. Y vienen con un mensaje. Claro, porque le dicen, oye, anda derecho. ¿Y por qué no le dicen anda zurdo? ¿Ah? En el país, la Constitución y las leyes que hablan de los derechos y los izquierdos quedan apartados al olvido. Quise comenzar con esta notita, esa anécdota de discrepancia. Pero dice que las personas zurdas que llegan a una familia llegan con un mensaje. ¿Ya? Un mensaje muy importante de unidad, de corrección, y son las personas más respetadas en esa familia. Yo tengo uno, mi hijo varón es zurdo. ¿Ya? Porque yo lo pedí así cuando mi esposa estaba encinta.
y a mí me tocaba hacer las reparaciones. Ya estábamos en la cruz con los transmisores. Me tocaba subir solo, y entonces había cosas que no lo podía hacer un derecho sino un zurdo, y yo le decía: Dios, lo único que te pido es un hijo zurdo para que me ayude, y mi hijo sale zurdo. Son historias. En cambio, ¿dónde queda el Día de los Ambidextros? Yo tuve una excelente profesora de inglés, Cecilia Berresueta Laurido, y era ambidextra. Cecilia se fue conmigo a Estados Unidos. Era ambidextra. Otro primo mío que murió, Toño Andrade, también era ambidextro. Si hablamos contra la minoría, el que usa las dos extremidades. Por ejemplo, para escribir diestra y siniestra. Siniestra es el nombre de la diestra. Y por ejemplo, había aquí un personaje, pues, doctor Rivero. Él era diestro, pero para jugar era siniestro. Él era puntero zurdo. Claro. Y en básquet era, en cambio, alero derecho. O sea, esa ambivalencia. Por eso digo, ¿dónde quedan los ambidextros? Claro. Y después hay que celebrar en algún otro día. ¿Qué les parece? Celebremos más bien la llegada de Gustavito. Caramba, bienvenido, caballero. Mi querido alumno. Gustavito. Gustavo Enrique Hidalgo y Barriga. Antes de que me olvide, que hablamos del Día de la Surdera, del Día de los Zurdos, llegó una invitación del GAD municipal para la socialización de un posible proyecto. Hoy día. Sí, para la Cruz y el Parque Ferroviario. A las 2:30 de la tarde. Va a estar don Patricio Tamariz y otra persona más. Así que creo que, si Dios lo permite, voy a estar ahí. Tengo una conferencia Zoom a las 2, pero haré todo lo posible. Yo sé que él me escucha, doña Alexandra y doña Guedita, que me encontraron en el camino, me dijeron que siempre escuchan la radio y que así van a sintonizar, así que esperemos que ellas y otras personas más nos estén escuchando. Así que, Gustavito, ¿qué dice, joven? Bueno, aquí estamos con algunas novedades, diría yo, para el día de hoy. Claro que sí. Sobre la historia de nuestro querido país. Me obsequiaron un libro de Ramiro Molina, sí lo he visto. Molina, que está de candidato a presidente de la Casa de la Cultura de Manabí, y me pareció muy interesante. Gracias a Gilberto Orozco por hacerme llegar este libro y un montón de detalles. Y esto es una especie de fe de rata, porque cuando hablamos de los periódicos de la ciudad de Valle de Caraque, no mencionamos el Vigía, que fue el órgano del Ateneo Ecuatoriano Núcleo de Bahía, y la directora fue doña Berta Santos de Dueñas. Ella era presidenta en esa época. Esta edición es de noviembre, 3 de noviembre del 1974 fue la primera edición, y costaba 2 sucres en esa época. No es muy antiguo, que digamos. No. Sí. Pero es que no, en la referencia nuestra a Jacob solo teníamos hasta los 70, ¿verdad? Hasta el 70, correcto. Sí, no había más antiguo. Ya me acordé. No pude responderle a Gilberto. ¿Cómo así, mi querido Carlos, por aquí? Yo siempre lo invito. Y no viene, ¿no? Varias veces hemos dicho. Casualidad del destino, coincidencias en Pascual. Hace 2-3 días me encontré con Jacob, amablemente me invitó para hablar un tema totalmente... Sí, también Gustavito lo sé. Y esta es Casa del Pueblo, me imagino. Entonces me dijo que venga a hacer algunos comentarios sobre el famoso referéndum. Es decir, que hoy día me presento como ciudadano, creo que es la primera obligación, y para absolver algunas cuestiones dentro del punto de vista jurídico sobre este proceso constitucional llamado referéndum. Que se repite, como el programa es de historias y tradiciones. Correcto. Es una historia que se repite y que se repite, así como la llegada a la Corte Constitucional del presidente de la República, que no es la primera vez que un presidente lo hace. Lo que pasa es que también nos olvidamos que ha habido manavitas también que han vivido acá, que fueron presidentes del anterior Tribunal Constitucional, hoy Corte Constitucional. Me estoy refiriendo a René de la Torre, canutense, chonero, pero también de mucha raigambre, con familia acá. Con familia, toda la provincia. Toda la familia, provincia. Entonces, ¿pariente tuyo? No, por buena suerte, no. Bueno, lleva el mismo apellido. Él es René de la Torre. René de la Torre. De la Torre. Está. No es.
No creo, no. Es otro apellido el segundo. No, él es de Calceta. De Canuto. De Canuto. Por eso dije Canuto Chon. Pero como tú dices, ha tenido muchísima relación con Bahía, porque incluso él algún cargo público manejó aquí en esta ciudad y por mucho tiempo. Y su cuñado, don Tirso Dueña, vivió aquí tantos años. Y constantemente también René de la Torre visitaba Bahía, correcto. Porque tenía muchísimos clientes en esta ciudad. De la Torre Alcíbar. De la Torre Alcíbar, tienes toda la razón. Incluso él es columnista del diario Manavita. Y ya son 90 y pico de años que tiene también, ¿no? Y lúcido totalmente. Carlos, sobre el asunto que estábamos refiriéndonos de la Corte Constitucional. Toda esta semana ha habido una serie de... Burundún. Claro, fui parte del comité del Bicentenario. Correcto. Que lo fundó Elmer Aguirre en Guayaquil, pero que tiene a nivel nacional una cantidad de historiadores, juristas, etcétera, ¿no? Y vi mucho, por ejemplo, el caso de los que defendían a la Corte y los que defendían al presidente. Yo siempre he sido un poco en estas cosas más apático, más cauto y inteligenciante un poco de cada lado, ¿no? Para ver. Y había, lo que más, por ejemplo, vi es que, como dicen algunos juristas, el señor presidente está equivocado en las preguntas, porque debió ser así, asado y cocinado. Pero tampoco he visto que en vez de decir, señor presidente, con todo respeto, debería ser esta la forma de pregunta. La forma de pregunta, porque posiblemente la asesoría jurídica que él tenga no sea tan proba. Gustavito, permítame aquí una aclaración. Lastimosamente, en este momento en Ecuador nos han orillado a que o estamos con Noboa o no estamos con Noboa. Si no estamos con Noboa, somos correístas. Y si estamos en contra de una o dos preguntas del referéndum, estamos a favor, en contra del presidente, también correístas, y peor aún, que estamos a favor de GDO, es decir, de los grupos delincuenciales. Y eso tampoco es así, porque vemos gente, yo comparto su criterio, que estamos en el andarivel y tenemos todo el derecho de discrepar con los dos lados. Y yo personalmente le digo, o sea, entrando un poquito en materia, la primera constitución fue en Inglaterra, y no fue una constitución, fue un aparato que se llamó Carta Magna para poderlo para frenarlo a Juan Sin Tierra, ¿no? Poco a poco. Y les doy aquí un dato muy interesante: Inglaterra no tiene constitución. Así es. Inglaterra no tiene, porque son oralistas. Ellos se recogen, tienen leyes de todo, pero no tienen una constitución. Y fíjense, y Inglaterra... Se maneja muy bien. Bueno, Inglaterra y Canadá están dentro de los 7 primeros países de las potencias mundiales. Entonces basta con esa aclaración. Segunda y última aclaración, yo no soy constitucionalista, lo que sé leer la Constitución. Pero no hay abogado constitucionalista en el Ecuador, las universidades no nos dan ese título. Que comencemos a hacer praxis. En la Constitución. Eso es otro cantar, ¿no? O hagamos defensas a través de las acciones de protección que al último término o recaigan sobre la Corte Constitucional, también ese es otro cantar. Entonces, ese es mi aporte ahorita para poder conversar un poco sobre el hecho político de ayer. El hecho de ayer fue un hecho político frente a un derecho constitucional que sí lo tiene el presidente de llamar a un referéndum. Pero dentro de eso, pues hablemos de algunos limitantes que usted hizo referencia. Efectivamente, en Quito se ha abierto un debate muy largo. Ya se lo venía dando. Cuando la actual asamblea, con mayoría muy débil, y lo acabó de demostrar ayer el presidente, que por primera vez perdió una elección, pues no pudo destituir a la doctora Soledad Goyes, ya se le advirtió al presidente de algunos juristas muy calificados, hablo al menos de Quito, de Guayaquil conozco muy poco, en la cual decían: señor presidente, esos proyectos de ley de urgencia económica son un mamotreto. Un proyecto de emergencia es solamente sobre la materia. Y él mandaba que reformaba 6, 7, 8, 12 y hasta 18 leyes. Claro. Ya empezó mal. O sea, yo, perdón que interrumpa, solo
una interrupción pequeña. Preferiría que hubiera tirado al cesto la Constitución y abrir una nueva constituyente. A ver, Gustavito, Jacob, el problema no es de la Corte Constitucional, el problema es de la Constitución. Por eso, tirar abajo la Constitución. Exactamente. Y volver... Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo soy juez constitucional. ¿Cuál es mi norma que tengo que aplicar? Esa Constitución. Y no me puedo mover de eso. Claro. Gústele o no le guste es mi fallo. No se puede imponer el imperio de la ley sobre la justicia, Totalmente porque en ese acuerdo. momento eliminamos el Estado de Derecho. Totalmente de acuerdo. Y no creeríamos en la justicia. Entonces, equivocados o no, guste o no nos guste los fallos, eso es lo que tienen. Es como un juez de lo penal. Lastimosamente, a un delincuente tiene que darle veces medidas sustitutivas porque no tiene antecedentes. No sale del país, le cauta deuda, le pone el grillete, alguna barbaridad de esas, claro, como medida cautelar. serie. Y la gente dice, juez de miércoles que soltó al criminal. Es que tengo que soltarlo porque esto me dejó el COIP, el Código Orgánico y la Constitución. Ahí está. Ahí está. Palo porque boga. Y si el juez no resuelve... no hay espacio en las cárceles. Bueno, eso ya es otra cosa. Incluso alguna vez alguien me decía, oye, pero es que nuestro amigo fulano, que Correcto. es abogado, ¿cómo puede ir a defender ese? A ver, espérate un ratito. Ese es su trabajo, su profesión. Entonces, si a él lo busca, este fulano, él va a buscar la forma de defenderlo. Otra cosa es que el fiscal y el juez ya tengan otro criterio, otra idea, pero él tiene que, no le queda otra, tiene que defenderlo. Hablemos que en un delito de acción pública donde intervienen los 4 actores. Interviene el juez, fiscal, lógicamente el acusador privado y el acusado. Bueno, el privado no puede entrar porque lo puede seguir el Estado, esa excepcionalidad. ¿Cuál es la función de cada uno? Claro. Las tiene definida. Si el fiscal encuentra motivos para excitar y llevarlo después de la indagación previa a la preparación del juicio y luego el juicio, lógicamente encontró pruebas. Claro. Pero si no las encontró por falla del abogado, Puede ser, sí. puede ser. ¿Y qué culpa tiene la estaca? ¿No? Entonces, frente a eso se cumple el viejo aforismo. Claro, en el siglo medieval no había el Estado de Derecho. Ahí viene la expresión juez y parte. El juez era fiscal y juez. Fiscal porque lo atormentaba a base de los tormentos y lo hacía confesar y luego ponía la pena. Desde ahí que venga la frase juez y parte. Ahora ya no, pues cada uno tiene su independencia de funciones. Entonces, el presidente de la República ayer, en un acto político, y eso nadie lo puede evitar, además allá que ha puesto 50, 40, 60 mil personas, no creo que haya sido más tampoco. Conozco Quito, he vivido allá 47 años, conozco el sector muy estrecho donde está el tribunal, la Corte Constitucional. Llega y da un discurso de 2 minutos y se baja. Por favor, eso fue una arenga. Y lo peor que acaba de hacer y demostrar es la publicación de los rostros de los jueces en una pancarta en la 10 de agosto, de 3 cuadras de mi oficina, en plena 10 de agosto, en el Paseo del Guambras, que es lo que se llama. Discúlpeme, o sea, ¿a dónde hemos llegado? O sea, no encuentro entonces diferencia entre Correa y Noboa. Trump queda al lado de un bebé, al lado de Noboa. Se están aprendiendo el uno al otro. De pronto, o se complementan. Claro. En política no se sabe. Sí. Ya. Ahora, ¿cuál es esgrime en su discurso? Que 9 personas no pueden detener la patria y estar a favor de los GDO. De los fallos que tiene la Corte, ninguno es a favor de los GDO. Todos son fallos hasta un punto de vista civil. Que me diga cuál fue en contra a favor de los GDO. Ninguno. Hablo de lo que tiraron abajo la Corte. Segundo argumento, que la Corte debe responder a alguien. Por favor, señor presidente de la República, ¿qué tipo de abogados tiene? Sin yo ser tan perito y tal acá, ¿qué dice aquí fácilmente? La Constitución, por supuesto. Miren, señores. En la Constitución dice claramente que la Corte Constitucional, cuando es delito penal, es excitada, es denunciada por el fiscal del Estado. Y luego la Corte Nacional de Justicia, con 2/3, inicia la acción penal. Cuando esa acción, por decir, de algún problema de manejo de fondos públicos, es la Contraloría la que existe a través de la Fiscalía, porque son funcionarios públicos. Claro. Y la última,
cometieron algún fallo garrafal, torpe, antojadizo, equivocado no da para juicio, porque es subjetivo. Yo puedo estar equivocado subjetivamente de buena fe, pero lo hice de mala fe y se me demuestra. La misma Corte Constitucional, el Pleno, que son 9 integrantes, con 2/3, es decir, con 6 votos, elimina al juez constitucional. Es decir, que ellos tienen fuero, son juzgados. Pero es inadmisible que la Corte Constitucional, que es el juez de la Constitución, ¿sí?, tenga que ser juzgado por la Asamblea a quien ellos juzgan. No funciona. No funciona, o sea, absolutamente. Es decir, que el día de mañana un presidente de la República tiene mayoría, no le gusta un fallo de la Corte Constitucional, ordena a sus adláteres. Entonces no habría libre albedrío, ¿no? No habría albedrío. Además no habría independencia de justicia. La Corte es justicia y debe ser totalmente independiente. Claro. Que nos guste o no los fallos es otra cosa. Pero los fallos de la Corte hasta el día no me han gustado a mí algunos, porque no me han gustado, le he visto con falla. ¿Por qué el presidente no dijo nada cuando la Corte sí lo ayudó y socapó en el asunto de la vicepresidenta Cuencana? Claro. Ahí fue buena Corte. Claro. ¿Por qué no dijo nada cuando soslayó, cuando le permitieron ser candidato? Ahí sí fue una buena Corte. Claro. O sea, me gusta el sastre ayer que me hizo el traje a la medida y no me gusta mañana porque me hizo el calzoncillo al revés. Entonces, también hay que hablar un poquito sobre ese tema, ¿no? Ese en la parte de lo que es el fuero. Ahorita me hiciste acordar, hay una anécdota. Aquí en Bahía hubo un caso muy sonado hace años de un crimen que, estoy hablándote del año 56, me parece que era. ¿Hitler? No, mataron a un fulano, no voy a mandar esos nombres, ¿no? 4 individuos, siendo todos los 5 grandes amigos. ¿Ya? Pero después ahí se descubre que uno de ellos, el muerto, estaba involucrado con la esposa de uno de los criminales. Ya, entonces, total es que lo matan al tipo. El juicio se hace un juicio público porque fue un caso muy sonado y lo hacen aquí en el Teatro Sucre. No, el Teatro Bolívar, que era donde es el arquitecto Mora. Ahí era el Teatro Bolívar. ¿Antes de eso era el Bolívar? Claro. Allá. Que era de don Rafael Buenaventura. No, yo llegué al 70 y ya era Pescador. Bueno. Ya. Entonces el juicio tuvo gran afluencia, se llenó ese teatro, y que resulta que el doctor José Santos Rodríguez era senador, creo, fue senador. ¿no? Un gran abogado también. Además, él era el defensor de los acusados, y el doctor Pepe Rivero era el defensor de ¿cómo es? De la parte agraviada. De la parte agraviada. Y bueno, se armó el juicio y toda esta cosa, y ya dentro del propio juicio la gente criticó después porque no, pero ¿por qué el doctor Santos fue muy blando? No fue muy blando, lo que pasa es que el doctor Rivero era agresivo. Era sí, fue mi profesor. Un abogado, ¿no? Sí. En ese sentido, y él agredía incluso a los jueces. Los señalaba y los... Entonces, eso hizo que la pena de los acusados no sea como se esperaba, que en esa época eran 16 años, sino que al uno le dieron 8, al otro le dieron 6. En relación a la participación. No, o sea, al que se supone que actuó directamente le dieron 8. Y a los otros implicados que también ayudaron, dicen... 4, porque era la mitad. Le dieron al uno 4 y al otro 6. Y al otro 2 también. Entonces hubo un descontento total. Pero definitivamente no fue la acción de los jueces en ese rato porque les dio la gana, sino porque la defensa fue débil. O sea, o el acusador, que era en este caso el doctor José Santos Rodríguez, no fue tan como a la agresividad que tenía Pepe Rivero, a tal punto de que hay otra anécdota dentro de esto mismo. Habían tomado un receso antes del juzgamiento. Para esto el público aprovechó para conversar y toda esta cosa, y entre eso había el que vende las empanadas, el de cigarrillo chiclimenta, el que vende los jugos. Toda la chupa de venta. Entonces había un señor que estaba vendiendo jugos
y dijeron, señores, va como micrófono, va a comenzar nuevamente la audiencia, sigue la audiencia. Y el señor seguía, sírvase las ricas empanadas con jugo. Y no hacía caso, pues, ¿no? O sea, a lo mejor ni siquiera se dio cuenta. Y oye, majadero, te estoy diciendo, el doctor Rivero cogió el micrófono, que te largues de aquí, sale. Y el tipo más duro gritaba, ¡hay empanadas! Entonces viene el doctor, mire usted esta cosa, el doctor José Santos Rodríguez coge el micrófono y le dice, por favor, al distinguido señor que está vendiendo esos deliciosos jugos y esas ricas empanadas, le pedimos muy comedidamente que tenga la bondad de salir del recinto. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Caramba. Sus palabras serán oídas. Y el tipo agarró y salió. O sea, mire usted la agresividad del otro contra los jueces y a su vez contra el vendedor, y lo que hizo después el doctor Santos. Son cosas... Bueno, aquí en Bahía todo el mundo recordamos a Eugenio Moreno Heredia, Francisco Berresueta, Sergio Plaza Costa, al mismo doctor Rivero. Y todos estos abogados tienen... Sotomayor, que era no, ya no lo vi. Sí, él era licenciado. Todos estos abogados tienen una característica, son abogados de la sierra. Entre ellos su familiar y gran amigo Itel Santos Marín. No sé, fue que se graduó, él era de Quito. Claro. Igual Rafael Oramas, Agustín Zambrano. Exceptuando el doctor Rivero. Y el doctor Ocasio Popovich. Bueno, Nicolás. no lo conocí. Bueno, sí. Exceptuando al doctor Rivero, todos tenían una característica. En la sierra, el abogado litigante es mucho más pegado a la interpretación jurídica. Exceptúa el caso de Pepe Rivero por su genio, su carácter, su forma de ser. El abogado de Costa, me perdonan mis colegas de Costa, siempre piensan, y todavía lo creen, que porque alzando la voz impresionan. Tal vez antes sí, los jueces ahora ya no. Los jueces ahora más bien se fastidian cuando uno eleva demasiado la voz, e inclusive somos llamados la atención. Claro. ¿Sí? So pena de ser desalojados y so penas en ese momento el juez meternos por lo menos 24 horas por contradicción. Entonces ha cambiado la forma también del litigio. Claro que existía eso. Yo me recuerdo que el doctor Rivero siempre fue agresivo con los jueces. Claro. ¿No? Y era una forma de ganar su juicio, siendo agresivo, porque ¿y qué hacía? Por ejemplo, se le acercaba al juez y lo señalaba. Usted está siendo muy injusto con este pobre y humilde hombre. Entonces esa fue la escuela de Piti Ceballos. Claro. Mismo viene. Bueno, yo recuerdo alguna vez con el abogado Pititain que fue agresivo con un alcalde y el alcalde se automáticamente cambió. Le dijo, por favor, respéteme y hágame el favor de desalojar. Salir. Claro. ¿Y qué hizo el alcalde? La petición que estaba hecha y que ya estaba propiamente a favor de que el alcalde iba a dar, el alcalde se cambió por esa actitud agresiva, porque incluso alguien lo llama por teléfono y en el teléfono dice, no, es que aquí estoy con un alcalde necio. Ah, caramba. No puede ser, ¿no? Usted fue mi profesor, por lo tanto fue juez de cuenta de mis exámenes. Yo que recuerdo, sí, usted era muy firme, pero jamás creo que llegamos a la diatriba ni al insulto por parte suya, ni tampoco a confrontar con ustedes. Eran formas de interrelación. Claro. Lo mismo se da también en la parte profesional de los juristas. Ya, antes de irnos al corte. Con lenguaje de señas. Sí, pero no lo entendía, mal ha sido para las señas. Antes de irnos al corte, vamos a saludar a quienes ya están presentes aquí: David Rivera, Beverly Almeida, con la señora Julia San Pedro de Almeida, Silvia Virginia Nevares Fayoni, que está en Massachusetts. Muy buenos días. Saludos a todos los que hacen este programa El Favorito. Está también en Manta nuestro común amigo Alfredo Sierra. Aquí también está el profesor Gonzalo Mejía.
está clarísimo. En Guayaquil, la señora Natividad Lor también, que nos está siguiendo. Gilberto Orozco. Diana Nevares Dueñas en Guayaquil también nos está siguiendo. Así que nos vamos al corte. También tenemos a Julio Pinto en el Astillero, a los hermanos Vega en el Astillero. Exactamente, tengo que ir por allá. Deja acordarme aquí que estaban dos señoras ayer que viven en un Astillero de Trolineas Plaza. Oiga, qué lindo programa, me dice don Gustavo. Nos están recordando la historia, nos están haciendo volver a vivir. Mire ustedes a nuestros amigos del mercado también que están en una sola voz en el centro comercial. En el centro comercial. Bueno, orden. Entonces ahora sí viene la tijerita de Ginger. No era fake. Doritos entró a la cancha de KFC. Una coloración inesperada para chuparse los dedos. Tu nuevo favorito te espera. Kentucky Chicken Sandwich con Doritos o el clásico Twister con el nuevo Crunch para disfrutar como se debe el partido. Lunes a viernes. El siguiente es un espacio publicitario en La Voz de los Caras. 9 horas, 30 minutos. ¿Alquilas tu casa y quieres evitar complicaciones con el servicio eléctrico? ¿Tienes una casa vacacional que usas por temporadas o simplemente quieres tener mayor control de tu consumo? El servicio prepago de CNLP es para ti. Todos tus inquilinos recargan según sus necesidades, con total independencia. Solicita hoy tu medidor prepago. CNLP, recarga, controla y ahorra. El nuevo Ecuador. ¡Compañero! ¡Taxi nuevo! Sí, gracias a la cooperativa Chone. Taxista, aplica crédito microtaxi hasta $20,000 para cambio de unidad o mantenimiento con tasa de interés del 14%. Creemos en ti. Emprende sin límites. Crece sin fronteras. Con la cooperativa Chone. Progresando contigo. Chaficar en Leonidas Plaza se ha convertido en líder de repuestos para toda clase de vehículos. Repuestos originales que aseguran rendimiento, durabilidad y seguridad. Halógenos, sensores, rótulas, aceites, pitos, rulimanes, bandas, retenedores, filtros, bujías, amortiguadores y puntas de ejes para las principales marcas como Chevrolet, Mazda, Hyundai, Ford, Kia, Renault, Toyota, entre otros. Con el respaldo de los principales proveedores del país. Chaficar es accesorios y repuestos. Avenida César Ruperto y Dueñas en Leonidas Plaza. Atendido por su gerente propietaria, licenciada Hilda Chávez. Teléfono 098-6709-440, 096-3686-696. Chaficar. En Bahía de Caracas, Ferretería Rofat es el local que cuenta con un stock completo de materiales eléctricos, plomería, grifería, cerrajería, pinturas, el mayor surtido de materiales de construcción. Ahora, gypsum, perfiles, romeral, bonder, cemento y mucho más. Rofat te hace fácil las cosas. Materiales de calidad, atención personalizada, los mejores productos, las mejores marcas. Visite Ferretería Rofat en Malecón Alberto F. Santos, junto a Pinturas El Maestro. Para cotización y mayor información, llame al 015-055. Ferretería Rofat, un grupo de ventajas. Cuando deseamos y pensamos en comer algo rico, tan solo debemos ir a Ernesto X Family. Te cuento. En Ernesto X Family usted encuentra el famoso encebollado en porción mini, medio, grande y jumbo, los bolones de chicharrón, queso y longaniza, tigrillos de queso, chicharrón y longaniza. La rica guatita la disfruta los días miércoles y domingos. Ceviches de pescado, pulpo, calamar, cangrejo. Además, los fines de semana te incluyen en el menú fritadas. Lo rico de la comida maravita en Ernesto X Family. Visítalos en Leonidas Plaza, calle Octavio Viteri y Rogafuerte, en su amplio y moderno local. Ernesto X Family, un deleite para tu paladar. ¿Está en busca de repuestos y accesorios para su vehículo? Entonces visite Auto Store en Leonidas Plaza, con un gran stock de repuestos originales de gran calidad, repuestos y accesorios nacionales e importados para todas las marcas de vehículos, llantas, lubricantes, accesorios, repuestos, baterías, equipos de sonidos, parlantes, filtros y mecánica en general. Almacén de repuestos Auto Store tiene la solución que necesita para su vehículo y al mejor precio del mercado. Están ubicados en el centro de la avenida César Ruperto y Dueñas en Leonidas Plaza. Información al 099
098-97-42-94-6, 098-65-22-10-4. Almacén de repuestos AutoStore, la solución a tu alcance. ¡Ey, señor, señora! Vida y Luz tiene lo mejor para usted. Tiene todo a precios bajos. Vida y Luz. Y lápices, cuadernos, libros, artículos de oficina, hogar, de bazar, de costura, electrodomésticos. ¡Ey, no sigas más! Se acabó el tiempo. Vida y Luz, en calle Malecón, Alberto F. Santos y Ante. Vida y Luz. Vida y Luz, donde usted encuentra casi de todo. Este fue un espacio publicitario en La Voz de los Caras. 9 horas, 34 minutos. Y siendo las 9:34, retornamos a nuestro programa Tejiendo Historias y Tradiciones de Casa Cultura Bahía, en donde estamos en un tópico muy interesante porque es algo que se ha repetido y tras bastidores seguimos haciendo los comentarios de estos actos que son públicos pero que tienen una recurrencia en nuestro país y en otros países lo estamos viendo, así que... Y es interesante porque se le ayuda un poco al público, ¿no? También a razonar. No, estamos dando un punto de vista diferente. Yo aquí quisiera hacer un llamado. A partir del año 2007, que llegó el socialismo al siglo XXI, las universidades se castraron. No han dicho esta boca es mía. Incluyo a la ULEAM de Bahía. Ellos tienen facultad de Derecho. Claro. Deberían salir, por lo menos sus docentes, a hacer un manifiesto. Asisten pro o en contra. ¿Sí? Pero están castradas todas las universidades. En el año 2008, que fue casi el último año de rector de Víctor Hugo Laya, ingeniero civil, con quien tuve el honor de trabajar con él durante 12 años de su asesor, él decía una gran verdad. Él decía una gran verdad. La universidad ecuatoriana tiene que ser contestataria, no castrada. Claro. Y la universidad que yo recuerdo, desde que llegó Correa, acá son 17 años, ¿verdad? 17, sí, 18 años. Dale, y en ningún gobierno la universidad ha aportado un ápice sobre esta parte académica. Las casas de la cultura, me perdonan. No, es que tampoco, no están. Tampoco dicen nada. Y ellos son parte también de este mamotreto de lo que se llama Constitución, y son opinión pública. Municipios no hablo, porque depende de Taita Dios, igual Consejo Provincial y toda esa barbaridad. Pero no hay opinión pública. No hay quien le diga al señor presidente está equivocado, lo que decía Gustavito. ¿Y sabes por qué es eso? El miedo. Porque si tú estás actuando con conciencia, vienen de arriba y te dicen, estimado docente, usted de continuar así nos va a crear un gran problema, y te comienzan a explicar las opciones. Básicamente te dicen, calle, haga. Entonces puede ser uno de los factores, ¿no? Sí. A ver, en el año 2008 y no se olvide que la Universidad Técnica tiene una línea. Sí, lógicamente el rector yo lo sé. Sí, pero en el 2008 el ingeniero Laya no le importó que Correa sea presidente, lo paró, nos calificaron y salimos A. Luego el rector anterior la dejó en B, siendo alátere áulico de Correa. Cuando no se tiene miedo y las cosas están bien hechas, pues adelante. Claro. Mire, hay o no diferencia en el proceder. El primer periodo del señor presidente, que terminó el de Correa, el de Lasso, lógicamente dista mucho acá. Y lo que más también me fastidia y molesta acá es que en mi ciudad, en mi cantón, en mi provincia, acá que Bahía siempre ha sido históricamente una ciudad culta, ha tenido juristas, senadores, varios diputados, varios ministros de Estado y muchos periódicos. Ahí se cumple fuimos la ciudad de los tubos, tuvimos todo y no hacemos nada. Por eso la ciudad de los tubos. Eso ya lo dijimos la vez pasada. Bueno, efectivamente lo que decíamos ahorita sobre las universidades, cuando tú tienes un estatus, no diría así, no normal o bueno, entonces
tú eres dueño de tus opiniones y puedes no importarte si mañana te dicen te fuiste. Pero a la mayoría de la gente no tiene ese estatus. Entonces, cuando ya pasa lo que tú estás diciendo, Jacob, que te llaman de arriba y te dicen, oiga, pare esa vaina porque que fue lo que hicieron en muchos hospitales en la época de Correa. Votaron a médicos especialistas y buenos. Cerraron donde los sacaron hasta con la policía. Claro. No hicieron lo mismo en algunos. La Junta de Beneficencia la desaparecieron. Entonces hay muchísimas cosas que cuando tienen el poder político, pues si tú no estás bien alineado, posesionado, o te alineas o te vas. Es que piensan más con el estómago que con el cerebro. Claro. Es que mira, lo único que queda a través de los años no es la libertad de cátedra, no es la libertad de ejercicio por el bien, lo único que queda es la libertad de pensamiento, que muchas veces es solo de pensar, porque en el momento en que tú lo dices te atacan, te llaman Contreras, te atrasas por todo lo demás. Por eso, la libertad de pensamiento hay que resguardar. Sí, mira, justo yo estaba de profesor en la ULEAN dando cultura general. Y de repente un grupo de alumnos se fue primero habló con el inspector general, después habló con el rector o el decano, mejor dicho, que estaba yo a cargo, para decirles que no les gustaba mi forma que los trataba yo como alumnos de colegio. Entonces le digo, bueno, yo los trato así porque eso es lo que parecen ser, no gente seria, sino que parecen muchachos conversando. Entonces les pedí por favor que conversen afuera, que no me interrumpan la clase. Bueno, cosas por ese tipo. Como nadie les hizo caso acá, se fueron a donde Medardo Mora a darle la queja al rector. Sí, al fundador de la ULEAN. Entonces Medardo Mora les dijo, vea señores, yo sé quién es Gustavo Hidalgo, lo conozco bien. Si ustedes no lo aprovechan, qué pena. Entonces, o se van ustedes, pero que Gustavo se queda. Pero a mí no me importaba votarlos de clase, como lo hice muchas veces, porque si me decían en la universidad, sabes que lamentamos, no queremos su servicio, yo tengo mi trabajo. Claro. Me encanta la docencia, pero no puedo estar aguantando la majadería de nadie, ni ser juguete de algún majadero. Entonces, es que, Gustavito, seguramente usted no usaba esa degradación tecnológica que se llama el infocus, a la que están acostumbrados los estudiantes, que separa un perico, el opalote, hace una proyección, lee 4 barbaridades, le dicen copie con el flash memory porque ni siquiera se copia a mano y se mejora la letra. Usted fue mucho más escolástico, entonces no les gustó el hecho de que tengan que tomar apuntes, hacerle preguntas y lógicamente estar atentos. Yo llevaba fotoscopia, por ejemplo, para darle. Por supuesto. Y les daba la charla. Y luego venía a ver, ¿qué entendimos? Claro. Bueno, eso conlleva realmente un tema, ¿no? O sea, Jacob veo que tiene ahí el Vigía, periódico de Tribulación Abierta. Recuerdo también el que don Eduardo Rodríguez Col, después el Globo, que lo fundó el doctor Palao, el Globo primigenio, de la familia Palao, ¿verdad? Sí, pero es que esa es otra. El Globo es uno, de ahí viene el nuevo Globo que lo fundó University Zambrano. Y ese que lo continúa. Ya, pero si ustedes pueden apreciar una cuestión, los periódicos ya casi no existen, no es cuestión impresa. Y antes había la primera parte que era el editorial. Claro. Que puede estar equivocado o no, había editorial, que se leía. Era la opinión de la persona o las personas que hacían el diario. Eso también se el editorial eran dos, el uno que era de la empresa y el personal. Y el personal del editorialista. Y ahora lo que pasa es que también esto también conlleva una cuestión, la cuestión de educación. Lastimosamente nuestro sistema educativo desde el año 90, en el periodo de Rodrigo Borja, que cambió la ley de educación, se degradó totalmente. El profesor perdió respeto, ¿sí? Dijeron no, ya usted no es juez y parte, volviendo a la parte jurídica. Yo creo que más bien el profesor se convirtió en un presindicado en cual el alumno ya iba a ser juez y parte. Claro. O sea, fue al revés los papeles. Y todos recordamos, pues aquí escuelas en donde sí se aprendía. Y con Correa lo acabaron de fundir cuando pusieron la ley del niño y el adolescente. O sea, les enseñaron
que sus derechos, pero no les dijeron cuáles eran sus obligaciones. Entonces de ahí que un alumno quiere mandar más que el profesor. Y por último va el padre, va el abuelo y le quieren pegar al profesor. Entonces el profesor perdió el mandato. El principio de autoridad. El principio de autoridad. Y eso hace que tampoco ya no puede educar como debería ser. Tú mencionaste, Carlos, el Infocus. Yo me voy más allá. Los llamados aparatos inteligentes. La llamada inteligencia artificial puede ser sobrecogedora. Estuve reanudando mi servicio de Zoom, ¿verdad? Una de las plataformas para conversar, y grabé 1:30 de una conversación con unos amigos en un proyecto que estamos realizando. Y al grabar me salió, no había usado esto casi un año, y me dice, añade la inteligencia artificial, quiere que le haga un resumen. Oye, y me hace un resumen detallado, por escrito, de lo que hablamos, y un resumen, o sea, de media página. Yo me quedé asombrado. Todo lo que habíamos dicho, las conclusiones estaban ahí. Entonces, era un el pensamiento crítico y lo que se hace con los famosos infocos, que son el PowerPoint, ¿verdad? La presentación PPP, y ya han pasado a la historia. Porque ahora simplemente tú grabas y te hace el resumen. Puedes grabarle al docente su cátedra, entre comillas. Sí, pero se perdió la interacción, que era lo más importante. Así es. El derecho mío de preguntarle a Gustavo Hidalgo, cuando era mi profesor, Gustavito, quiero saber de esto. ¿Sí? Y se perdió también la oportunidad del docente de demostrar que sí sabía, o también de ser juzgado. El Infocus no juzga, el Infocus simplemente repite. Ese es el problema. O sea, yo, por ejemplo, y en Candila, si uno puede utilizar esa, yo no encuentro valía, esa expresión. Yo no encuentro valía si un alumno, lo que tú estás diciendo, le pregunta al profesor tal cosa y el profesor le dice, a eso le queda a usted como deber en consulta para la próxima clase. Ese es el acto más cobarde de un profesor, puede ser, porque no sabe. O sea, usted tiene que explicarle, tiene que estar ávido de todo y explicar qué es esto, así se en resumen. Así es. El método socrático, y de ahí estar preparado para lo mismo en la próxima vez, porque da miedo, porque no están preparados. Exactamente, porque uno puede llegar a la verdad, responderle la pregunta al que tiene esa mente inquisitiva. Yo nunca me callé ante una pregunta, nunca. No. Les cuento una anécdota. Yo estaba en segundo año de economía y tenía un profesor politécnico que tenía una característica: contaba lindos chistes, pero él no se reía. Y si tú no te reías, te caía encima. Entonces, en una de sus clases, pues hecho el muñeco, estaba con una compañera muy bonita, lojana, y teníamos nuestras situaciones. Entonces, en plena clase me la acerqué a ella, muy cariñoso. Cuando alguien gritó, Arisa, Gamono, cuidado, me lanzó el borrador, que en ese entonces era de tiza y de palo. Claro. Me alcancé a sacar y me dio en la cara y me hizo un corte. No tanto, ya de tantos años. Y yo no sé qué más me dolió, si el golpe o la burla de mi compañero y de la chica. A lo que terminó la clase, iban saliendo, era un poco, hablaba con la R, espera un rato. Yo esperé, ¿no? Yo dije, puta, me pidió disculpas. Chuta, he dicho, por favor. Metió la pata, pues no podía hacer eso. Sí, yo dije que iba a pedir. No, ¿sabes cuál fue la contestación de él? En mis clases se viene a aprender matemáticas y no a vacilar a las compañeras, y el condenado se dio la vuelta y se fue. ¿Tenía que denunciarlo? Claro. Sí, ¿verdad? Pero eran otros tiempos. En este tiempo, si un profesor hiciera eso, a Lorenzo Ponce Gallega lo mataba. Esa era la diferencia. Y ya hablo de esto en el año 79, más o menos, sería 40 y pico de años, ¿no? Si yo eso hago, bueno, hubiera hecho ahorita, sea la docencia, inclusive a nivel posgrado, me hubieran encerrado. Claro. Me hubieran encerrado. Entonces también ha habido excesos, pero también ha habido permisibilidades. Sí. Y Bahía, por suerte, tuvo su... Bueno, no me gusta hablar. Ha tenido todavía escuelas de altísimo prestigio. Salesiana, García Moreno, Montalvo,
La misma Inmaculada. Y ahí te cuento. Aquí hay un comentario que siempre está con nosotros y ayuda. El profesor Gonzalo Mejía Cedeño dice: los estudiantes de la OLEAN no quisieron que yo sea su profesor y mediante una comunicación ante el decano Héctor Uskokovic me rechazaron. Hoy lo agradezco. Sardónico, irónico, Gonzalo Mejía Cedeño también fue mi profesor, compañero de usted, Gustavito, de mi padre, como compañero. 40 años. Sí, Gonzalo también es de la vieja guardia, de los profesores que pegaba un carajazo y uno tenía que, lógicamente, obedecer. Yo lo hacía. Sí, Gustavito también. Y mi padre no se diga nada. Y don Eduardo Rodríguez Col nos invitaba a pelear. Vicente Hurtado nos daba una raspa, aunque después nos dijera: mi hijo lindo. Carlos Hurtado levantaba el guantazo y adiós, pampa mía. Don Aurelio Gutiérrez conocía la anécdota que les pegó en la casa a Echegoyen y a Turbo Pablo. Claro, los dos. Pero ninguno de nosotros somos traumados. Sí, así es. Podemos ser con trago, pero no traumados. No, y nadie es traumado de esa época. Son gente brillante, por decirlo menos. A mí me tocó en el Colegio Alfaro una situación similar. Se enfermaron al mismo tiempo y tuvieron que llevarlos a otro lugar, a los profesores de inglés, a Campo García, a don Campo, y a don Lucho Rivero. Ya. Entonces los colegios se quedaron sin profesor. Había estado también de profesora de inglés Cecilia Berresueta, pero ella se fue al exterior. Claro, se casó y se fue. Sí, exacto. Y entonces yo estaba recién graduado en el Centro Ecuatoriano Norteamericano y me llevó al colegio nocturno, que trabajé 2 años por colaboración y luego ya con nombramiento, el profesor Cárdenas, que me escuchó un día hablando con don Osvaldo Santos Chávez. Ya. Entonces me llamó y bueno, ya me hicieron don Osvaldo hablaba fluido. Claro, y él era mi profesor también. Claro. Él vivió allá también. Sí, y entonces bueno, yo estuve algún tiempo en los colegios, di clase en el FANI, en el Alfaro, en el nocturno, donde era ya profesor titular. No pude ir al técnico porque él no me cansaba y me llama el Alfaro. Entonces yo usaba una moto, yo era corredor de moto en esa época. Y me llaman a que colabore y bueno, con todo gusto. Yo estaba de rector don Jacinto Rivero Vega. Don Chinto. Y yo llegué pues y entonces las primeras clases pues no empataba con los estudiantes, no había, porque yo iba a trabajar y a dar clases. No iba a otra cosa, que ellos pensaban, no, aquí jugamos a la pelota con el profesor. Yo era muy joven, tenía como 24 años, algo así, 24, 25 años, era muy, muy joven. Y entonces un día yo llego con mi moto, la parqueo ahí donde se cantaba el himno, y estos estudiantes de 4º año vienen y prenden una bola de papel periódico y me la avientan para incendiarme la moto. Yo alcancé a regresar y quité esa cuestión y salvé mi moto y yo subí. Y claro, por supuesto, uno enseguida son los varones. Entonces yo entré y le dije: señorita, voy a dividir el curso. Esta clase es para varones y la siguiente, si acaso hay, es para la señorita, ¿no? Al comienzo ellas no querían, pero luego se dieron cuenta a dónde iba el asunto. Entonces... salieron las señoritas, yo puse el escritorio contra la puerta, cerré y ahora sí los enfrenté ya como varón, porque yo no iba para que me falten el respeto. Claro. O sea, yo no podía permitir en mi juventud y en mi inicio como maestro de que me falten el respeto, que era un curso que estaba ahí clasificado como lo más fregado en el Alfaro. No respetaban a nadie, era un lío. La edad del burro, 3er y 4º curso. Claro, se armó el lío adentro, ¿cómo se llama? El inspector, que era don César Madrid. Don César Madrid me golpeaba que abriera y él oía adentro lo que yo hablaba. Y bueno, los muchachos se quedaron todos stand-by. Nadie respondió, nadie, ya me faltó el respeto, pero yo ya no podía seguir. Claro. Así que me fui al rectorado a presentar la renuncia inmediatamente. Y don Chito me decía: pero no, ¿cómo te vas a ir? No, don Chito, usted conoce a nuestra familia y sabe que nosotros no permitimos que nos falten el respeto. Como aquí no tengo garantías, porque este es un curso que ya se ha hecho famoso en la ciudad. Tenía su fama. Tenía su fama, entonces yo no voy a permitir, así que muchas gracias. Dejé ahí los libros y las notas y para mi casa.
que además no tenía tiempo, daba en la Inmaculada también yo. Que fue la época que todos los profesores del nocturno éramos los profesores de la Inmaculada. Entonces yo andaba era corriendo. Marcelo, lo que pasa es que quiero mencionar, ya que tocaste el tema, y hacer honor a quien honor merece. Había un profesor de la talla de Octavio Mora, que es más o menos de la época de Gustavito, el profesor. Eran profesores que, más que enseñarnos, de ser doctores en su materia, llegamos a ser grandes amigos. Tengo una amistad más de 50 años, Gustavito, si no es más, lo mismo con el arquitecto Mora. Excepto que el otro día me preguntó una cuestión, más fue la señora, que medio anecdótico, y eso fue hace 15 días. Nosotros nos reunimos en la mañana en el restaurante El Chamaco, al frente de ti, y en la tarde en la casa del Chamaco, y salvamos a Bahía, salvamos la patria, todo, hacemos miércoles a todo el mundo, la guillotina moral, sí, Luis y yo se queda corto a eso, y la esposa muy amablemente me preguntó si ahí tomábamos todas las tardes, porque nos reunimos, y yo jocosamente le dije, sí, ahí tomamos todas las tardes. Y el arquitecto Mora, que nos conoce, dijo, no, ¿qué van a tomar todas las tardes? Estarán ahí tomando café y toda la cuestión y salvando la patria. O sea, era la parte jocosa, ¿no? A lo que yo voy es, no nos reunamos, porque capaz que nos llaman y nos dicen, ya empezaron tan temprano. Así es Bahía, emulando a Tata. A propósito, un saludo al arquitecto Mora, que está también con nosotros. Ah, sí. Sí, ¿ya ven? Ese receptor está pegado con la radio. Sí. ¿Cuántas veces que hemos estado en programa él nos manda también notas? Sí. Yo creo que deberían invitar todavía unos 3 o 4 profesores vivos del Alfaro. Aquí está uno, Octavio Almora, el mismo Gonzalo Mejía, otro profesor odioso que resultó gran amigo, gran fumador. Teníamos clase 7 de la mañana, 7 y cuarto, llegaba a 7 y cuarto recién afuera, prendía un cigarrillo, cuarto de hora en cruzar los Tamarindos y el Pitazo de Don César Madrid. Señor Otero, por favor, cuarto de hora en llegar, más cuarto de hora de fumar, clases de 20 minutos. Bueno, gran amigo y padre, yo lo conozco. Digo odioso porque siempre nos hemos reído de esas anécdotas, ¿no? Y yo creo que sí valdría, perdónenme que les haga eso, inviten 4 profesores aquí y gocemos lo que alguna vez fuimos de la primera institución. Siempre hacemos la invitación abierta, porque después pide la gente la formalidad, que le manden un oficio. No creo que el arquitecto se ponga tal vez no, para nada. Pero muchas personas sí. Entonces, de todas maneras, muchos serán los invitados y pocos. Porque hay muy pocos profesores vivos del Alfaro ahorita. Sí, ya estaba viendo. O sea, doña Julia San Pedro, 90 y tantos de años. Yo ya le he invitado a la señora Julia y ella está dispuesta a venir cualquier rato. Sí, porque ella es la historia viva del Alfaro. De esa administración, ya Panchita no está, ya la señorita. El título de mi papá de bachiller está firmado por doña Julia San Pedro. En ese entonces no era casada, era soltera. Era soltera. Y mi papá tiene el título del año 53. Ya está firmado, ¿no? Todo de institución. Claro. Pachita ni se diga, ¿no? Tan proba, ¿no? Para manejar los recursos. Bueno, vamos al segundo corte. Ginger está ya con la tijera en la mano avisándonos. Adelante, Ginger. Hasta las 10. El siguiente es un espacio publicitario en La Voz de los Caras. 9 horas, 57 minutos. Con CNLP, usar el servicio prepago es fácil. Paso 1. Solicita tu medidor en la agencia más cercana. Paso 2. Espera la instalación de tu equipo en tu domicilio. Paso 3. Recarga cuando lo necesites. Así de simple. Tú controlas tu consumo y tu presupuesto. CNLP. Recarga, controla y ahorra. El nuevo Ecuador. Disomova es tradición en Bahía de Caracas. Disomova es el mundo de materiales que construye el futuro. Disomova te ofrece productos de calidad certificado INE,
Cemento Holcim, Hierro Andes, cubiertas, Eternit, Duratecho, Zinc, pinturas Cóndor tropicalizadas, Plasticama, tubos, tanques y más. Equipos y accesorios de piscinas, cloro, sulfato de aluminio, cal, hidróxido de cal. Productos para camaroneros en la cantidad que usted desee, de óptima calidad. Aditivos de Zika e Intaco. Ahora Disomova trae lo último en cubiertas. Teja española en PVC, liviana, antióxido, resistente al impacto, bajo nivel de ruido, respeto al medio ambiente. Existencia en 3, 4, 5 y 6 metros. Un surtido de materiales y herramientas para la construcción. Disomova los espera en su propio y amplio local, ubicado en Avenida Bolívar 1211 y Llante, y en su bodega ubicada en Unidas Plaza. Para pedidos, llamar al 2014-230, 2014-226. Asistencia técnica profesional al 099-92-82-649. Disomova. Somos la imagen de tu construcción. Heladería Richard Soda es tradición, ahora en casa propia, en Ascasubi y Montúfar. Lo rico del helado, sabores de temporada, materia prima de calidad, deliciosos sándwiches y tostadas. Todo en un solo lugar, Heladería Richard Soda. El lugar que se debe visitar y además disfrutar de sus productos. Ubicados en Bahía de Caracas, en Ascasubi y Montúfar, al lado de Hostería San Andú. Heladería Richard Soda. Mansuera es Beican y se unifican para ofrecerle calidad, eficiencia, seriedad con un grupo de mecánicos especializados en línea automotriz o industrial. El más amplio stock de repuestos originales y genuinos para toda clase de vehículos. Servicios completos de instalación y mano de obra, kits de embrague, sistema de freno, aceites y mecánica en general. En Beican conocen de mantenimiento automotriz. En Beican, todo sobre inyectores. En Beican, son especialistas en común riel y reparaciones de motores de alta gama. La vida del motor de su carro está en buenas manos. Beican. Aceptan todas las tarjetas de crédito. Ubicado en Unidas Plaza en Avenida César Ruperti Dueñas. Información al 095-94-53-74-5. Beican. Originales en todo sentido. Almacén de Pinturas El Maestro tiene de todo para su protección personal. Cuenta con trajes de bioseguridad 100% antifluidos, lavables y reusables, en tela poliéster, con cierre frontal y guardacierre. Mascarillas de protección bucal y nasal, resistentes a fluidos, con filtro, antialérgicas, no tóxicas y reusables. Guantes de nitrilo, gafas y protectores faciales que permiten la visibilidad en un 100%. Alcohol con aloe vera, que desinfecta y humecta su piel. Elimina hasta el 99% de virus y bacterias. Además, alcohol industrial y amonio cuaternario, ideales para limpieza y desinfección de superficies. Para cotización y ventas, llame 2693-280. Visite Almacén de Pinturas El Maestro en la entrada Bahía, junto al Paseo Shopping. ¡Ey, señor, señora! Vida y Luz tiene lo mejor para usted. Tiene todo a precios bajos. Vida y Luz. Y lápices, cuadernos, libros, artículos de oficina, hogar, de bazar, de costura, electrodomésticos. ¡Ey, no sigas más! Se acabó el tiempo. Vida y Luz, en calle Malecón, Alberto F. Santos y Ante. Vida y Luz. Vida y Luz, donde usted encuentra casi de todo. El doctor José Intriago Andrade comunica a sus pacientes y ciudadanía en general atención presencial en su consultorio particular de la Avenida Bolívar número 404 en la Ciudadela Norte mediante la siguiente modalidad. Desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas y desde las 16 horas hasta las 18 horas de lunes a viernes, con todas las medidas de bioseguridad. Puede realizar el agendamiento de su cita llamando al 099-3007-289, 2690-517, 2692-790. Doctor José Intriago Andrade. Este fue un espacio publicitario en La Voz de los Campos. 10 horas, 3 minutos. Regresamos con el programa Tejiendo Historias y Tradiciones de Casa Cultura Bahía, con la grata presencia de Carlos Arizaga Andrade, Gustavo Hidalgo Barriga, Marcelo Nevares Fayoni, que se me ausentó, ¿dónde se fue? Ya de regresar. Y
para terminar este tema. Y Ginger, que sí es el motor. Ya sigue ahí la señora de las tijeras. Entonces, terminemos el capítulo. Perfecto. Ese, porque hay el otro tema que sí queremos tomarlo. Que es bueno también. Ya, rápidamente. Vamos a hablar ya en sí del proceso planteado por el presidente. Quiero aclarar que este pedido de referéndum es totalmente constitucional. Es decir, que está pegado en la Constitución y es derecho del presidente, según el artículo 441, numeral 1 de la propia Constitución. Este referéndum tiene una característica planteada de sus preguntas, las cuales inclusive 3 de ellas ya fueron absueltas, negadas, pero no significa que no puedan ser presentadas. Preguntas sí que creo que son, como llamamos nosotros, de cajoneta. Es decir, ¿quién no va a estar de acuerdo con la reducción de los señores asambleístas? Claro. Ya tocaron el problema del financiamiento de los partidos. La otra, los de la base de militares, yo creo que un 70% está de acuerdo, digo 30% porque los señores de pseudo izquierda piensan que poner una base es atentar contra la soberanía. Están totalmente equivocados. Están fuera de foco. Orinándose fuera del pilche, dice totalmente en la sierra. Y es valedero. Aquí decían fuera del Tiesto. Sí. Y Tiesto desde... Sí. El otro, por ejemplo, bueno, la reforma de la Constitución, bla, bla. Y llegamos a algunas vainas que son precisamente el motivo del por qué. Yo considero también, por ejemplo, las dos preguntas, una de ellas no es que estén en contra, los de los casinos. O sea, me parece llover sobre mojado para dar preferencia solamente a un sector de la economía. O se da o se acaba. Exacto. O sea, discúlpeme, llamar un referéndum para decirle debemos jugar naipe y ganar plata no es dable. Pero vamos a la pregunta fuera de foco. Sí, vamos a la pregunta medular, que es la número 6, en la cual la Corte, el señor presidente ha dicho, expresa y pregunta si estamos de acuerdo los ecuatorianos en que puedan ser la Corte Constitucional sometida al denominado juicio político. La propia Corte aquí, el 440 dice que no pueden ser sometidos a juicio político. Es decir, que esa es la reforma. Segundo, tiene que ser creación. Elimino y creo. Es una pregunta que tiene doble aplicación. Pero comienza el problema. Para que el referéndum pueda ser efectuado, tienen que ser las 7 preguntas calificadas por la Corte Constitucional. Y ellos van a decir que no. La sexta. Claro. ¿Por qué? Señor, le califico para que usted me mate, me hago el harakiri, me suicidio, o sea, una torpeza. De ahí es el porqué la marcha de ayer. Una marcha absurda. Señores, venimos ustedes a insultarlos, a empapelarlos para que se suiciden. Torpe y absurda. Con el perdón, yo voté por Noboa, pero me parece baladí y ridículo. La Corte Constitucional solamente interpreta la Constitución malhadada. Y pare de contar, no le tenga miedo al resto. ¿Cuál será el asunto? Tenemos que esperar si califica o no. Yo no creo. La Corte en este momento tiene al menos las voces de respaldo de todos los organismos internacionales, ONU, OEA, Derechos Humanos, colegios de abogados, excepto universidades encastradas. El colectivo social están respaldando a la Corte, porque saben que es juez. Tiene que haber independencia en los poderes. El principio, inclusive cacareado el próximo presidente, respetaré la justicia. Dice respetando por la primera corte, que es la Corte Constitucional. Después cualquier cosa. Señor presidente, dedíquese a lo que nos agobia. El problema económico es gravísimo. El problema de seguridad es gravísimo. Correcto. Estas 7 preguntas no nos solucionan la vida económica del país. Es una distracción más. Llámelo un globo de ensayo. Entonces, dentro de eso, acabo. Es constitucional. 6 preguntas que creo, de las cuales una para mí es torpe, digo la 7ª. 5 de cajoneta, que son lógicas. Y la 6ª, que es la cuestión de esto. Un amigo me decía, Carlos, pero es que tienen que responder a alguien. Señor, por favor, aquí lo dice claramente.
responden al fiscal del Estado, responden al contralor del Estado, responden ante ellos mismos en el caso de una destitución. No es que no tienen responsabilidad civil, penal y administrativa, la tienen tipificada, pero no pueden ser destituidos porque el día de mañana no le gustó que la Corte les tire abajo una ley malhadada. Con eso termino esta parte a la que se hacía ¿quién referencia. nos ha estado llamando? Sí, nos estaba viendo y escuchando allá en San Sebastián, España, el muy recordado amigo, el padre que fue párroco en como 20 años aquí, José Luis Carla. Ahí nos estaba viendo y entonces llamó para felicitar por el programa, y él estuvo bastante mal, pero ya para el contento de nosotros, los que hemos sido muy unidos a él, muy amigos, ya está sentado en un salón y ya anda caminando ya. Esperemos que no esté fumando ducados. No, él nunca fumó. Él no fumaba, pero había otro padre que fumaba. Los otros fumaban como alquilados, pero él nunca. No, entonces estoy equivocado con el otro padre. Había un padre que fumaba aquí ducados. Ese increíble. era que fue profesor en el nocturno, era el padre, no era Calleja estaba en San Isidro. No recuerdo ahorita, pero eso yo le cambiaba, a mí me llegaban gratis del dueño de la cigarrillera, esto de Líder. De Tanasa. Y ese cigarrillo era fuerte para mí. Yo los cambiaba con ellos, les daba el cigarrillo fuerte y ellos me daban cigarrillo suave. El Lark. El Lark o el Salen mentolado. También era suave. Mentolados. Sí, eran mentolados. Entonces, ¿cómo se llamaba este padre? Fue profesor en el colegio nocturno también. No me acuerdo yo tampoco el nombre. Sí. Bueno, hay un saludo de doña Julia San Pedro. Dice, gracias por recordarme, ya son 94 años. Vea usted. Tiene que venir y cumplir, doña Julia. Usted me ofreció que iba a venir al programa. Yo creo que venga, pero que no hable. Porque si no, algunos recordarán las notas de 7 de graduación. Saludos, doña Julia. Un fuerte abrazo, como siempre. Y ella nos cubría. Nosotros éramos 4 hermanos varones ahí en el Alfaro. Mi mamá llegaba en la época de las matrículas y le preguntaba, señora Julia, ¿cómo están mis hijos? Excelentes, son unos muchachos excelentes, y nosotros de acá que le hacíamos señas que cuidadito nos iba a fallar. Adelantar. Sí, saludo al pastor Sergio Plaza Vera también, que está con nosotros, está el doctor Chegoyen Mendoza, también nos está acompañando. David Gustavo, sí, Romero Hidalgo. Sí. Hablamos del otro tema. Vámonos. Porque pasó el 10 de agosto y hay una referencia con muy interesante. Hace más de 2 años y medio, creo yo, como 3 años, que pertenezco a este grupo del Bicentenario. Perfecto. Que somos un grupo a nivel nacional. Estamos a los que hacemos un poco de investigación, historia, etcétera. Y justamente pues en los que más hemos andado en investigación. ¿Ya? No, y hasta ahora pues ya nos hemos encontrado con unas grandes mentiras que nos han pegado, como aquella de que por ejemplo, el reparto de la América es centro-norte para Bolívar y centro-sur para San Martín. Eso fue una realidad, pero que la taparon, ¿no? Y dijeron no, el Perú, Bolivia, Argentina, Chile, y para acá Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. No, incluso querían integrar las Guyanas también. Y estas historias que nunca nos dieron las verdades, nos mandaron un montón de mentiras, y entre ellas, por ejemplo, que en la batalla del Pichincha 8.000 realistas derrotaron a 4.000 al revés, 4.000 patrióticos o patriotas vencieron a 8.000 realistas, lo cual es una gran mentira, ¿no? Se habla de que habían más o menos unos 2.000 y algo de los nuestros, y los otros podrían ser a lo mejor 3.000, no había más de esa cantidad de personas. La otra, que Abdón Calderón murió ahí en Pichincha con la bandera en la boca, y que aún así la tenía levantada. Bueno, físicamente todos sabemos que eso es una falacia. Cuando está demostrado
con documentos del Hospital San Juan de Dios. Ahí murió. Sí. Donde murió y ni siquiera fue de herida, sino un año después por desintería. Así es. Porque era alcohólico. Pero era en esa época, pues, el cuñado del presidente de la República, que era Vicente Rocafuerte. Además era cuencano. Claro, era cuencano. Así es. Ya. Y de esas mentiras hay un montón. Exageraciones y cosas como que cuando se dijo que Guayaquil era república, por Dios, jamás, no hay un documento, no hay nada que Guayaquil ha sido república. Más bien Guayaquil lo que quiso hacer fue anexarse al Perú, ¿no? Eso está demostrado con documentos, ¿no? Lógicamente porque habían familias limeñas con negocios en Guayaquil y había familias guayaquileñas con negocios en Lima por las importaciones y las exportaciones. Entonces, pero se nos han mandado un montón de sandeces. Bueno, Gustavito, perdóneme, empezando por el antes justo con Jacob, por el mal llamado primer grito de independencia. Exactamente, ahí comienza toda la gran mentira. No, si tú lees el acta, Carlos, tuve la oportunidad de leer ese documento. No. Está en la sala capitular de San Agustín en Quito. Entonces, el acta jamás, en ningún rubro, en ninguna parte, no hay la palabra que diga independencia, no existe. Así estamos de acuerdo. Sino que hay todo lo contrario, hay como 4 veces la adhesión al rey y la defensa al rey. ¿Cómo es? Creo que es Carlos II. No es Carlos. Felipe VI. Adolfo. Bueno, el rey de España. Adolfo VII. Fernando VII. Fernando VII, perdón. Ya. Fernando VII, tiene toda. No, una adhesión al rey y una hasta digo yo en otro lado, pues más bien una sumisión de toda esta gente hacia el rey, protestando porque lo había destronado Napoleón Bonaparte. Claro. Y al hermano de Napoleón, que era Pepe Botellas, lo había puesto emperador de España. Lo que pasa, Gustavito, que lo que fue pedirle, como dijo exactamente a Fernando, de que ratifique al marqués de Valerio y Montúfar como el primer criollo, hijo de españoles, para que coja el mando de Quito. Pero, correcto. Y le decían antes a Jacob que ya a esa etapa ya Estados Unidos había firmado la independencia y la primera constitución de América, que es la de Filadelfia. Y habían ya 6 o 7 países más independientes. Claro. Te puedo citar exactamente lo que dice ahí al principio. Menciona a las personas que se han reunido ese 10 de agosto y dice: declaramos que los antedichos individuos, unidos con los representantes de los cabildos de las provincias sujetas actualmente a esta gobernación y las que se unan voluntariamente a ella en lo sucesivo, como son Guayaquil, Popayán, Pasto, Barbacoas y Panamá, que ahora dependen de los virreinatos de Lima y Santa Fe, las cuales se procura atraer, compondrán una Junta Suprema que gobernará interinamente a nombre y como representante de nuestro legítimo soberano, el señor don Fernando VII. Y ahí está claro, no hay tal cosa. Entonces no hay tal independencia. Están tratando de defenderlo ante la invasión napoleónica. Lo que pasa es que siempre todo país necesita héroes, sean ficticios o reales. Claro. Y aclaremos otra situación ahí que siempre ha estado escondida. Salimos, por decir, con la famosa independencia en 1822. Salimos de España, pero entramos a ser parte de Inglaterra. Por la deuda. Por la deuda, ¿no? La deuda. Y no solo por la deuda, sino que el comercio, o lo que querían, por eso Inglaterra apoyaba a los patriotas, entre comillas, ¿no? Para poder tener luego la hegemonía ellos en el mercado nuestro. Y eso pasó, eso se dio. Mire, Gustavito, ¿quién es el real héroe de la independencia? ¿Bolívar o Sucre? Es Sucre. Sí. Bolívar era un poeta. Mandó. Sí, de Francisco Miranda, bla, 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 pero quien se la rajó fue de muy joven Sucre. Tal es ahí, casado con la marquesa de Solanda, dueña de todo Quito. Por eso, tatarabuela. Ya ve, entraron fue por la hacienda de Chillo, en el sur, subieron por las colinas, cogieron la posesión geográfica y por eso fue la derrota hacia los grupos realistas. Es otra cosa. Sucre se le rajó peleando. Estaban de arriba hacia abajo. Exactamente. Tal es el caso así que Sucre no tuvo descendencia.
La marquesa Solanda, Mariana Carcelén, después se casó al lado de la sí casa. Tuvo descendencia con su... No se lo conoce al menos. Sí. Bueno. A ver, yo te digo porque soy pariente. Ya. Ok. Tuvo una hija, Teresita. Sucre. Sí. Ya. Y murió la niña a los 2 años de desintería. Lo que tuvo entonces no fue descendencia posterior. No. O sea, solamente tuvo su hija y murió. Se sabe que en Guayaquil tuvo algún amorío con una guayaquileña y tuvo un hijo varón, pero que no trascendió tampoco. Se quedó en el olvido histórico. Así es. Gustavito, una pregunta. Siendo usted, me dice, pariente de la marquesa de Solanda, ¿verdad? Pero soy Barriga, que ella se casa en segunda nupcia con Isidoro Barriga López de Castro. El dueño de la casa que pega, que todavía está en Quito, en la calle de la Gilandería. Ahí está. Ya ve. Es decir, yo estoy hablando con un conde. Y ella decía, un condestable. Y ella decía, con Sucre me casaron, con Barriga me casé. Claro, la diferencia. El uno la enamoró el uniforme, el otro lo casaron los padres. Por eso es que la esquina de la casa está mal llamada la casa de Sucre. Mal llamada. La casa es de la marquesa de Solanda. Eso que haya vivido Sucre ahí. Además, la vida, con el perdón de las damas que están escuchando, la vida sexual de Sucre fue muy triste. Claro. Con la marquesa. Viendo los tiempos, bueno, yo creo que se casaron por poder. Bueno, y no tanto, porque cuando uno conoce la cama de ellos, muy simpática, el museo, lo que más me gustó fue la cámara nupcial de Sucre, ¿no? Por alguna cosa X, ¿no? Realmente no tuvo mayor ascendencia, ¿no? Claro. Bolívar, con el perdón, fue también magnificado porque Bolívar era masón, pues. Alfaro es masón, Washington masón. Claro. Entonces también dignificado, pero si vamos a ver, vean ustedes las batallas, ¿sí? Las batallas, todas son de Sucre. De Sucre. Son de Sucre. Sí, me van a decir, hasta Bolivia, hasta llegar a Bolivia. Miren, en Perú no lo quieren a Sucre, ¿por qué? Porque les dio la del oso en Táquita. Claro. Sí, o sea, también tienen sus vainas, ¿no? Su resentimiento. Claro, sí, las historias. Ahora, una cuestión. Dicen, no sé, no vivían nosotros, que por qué había estado, creo que Bolívar o Sucre, ¿no? Habían estado aquí en el cantón, tomando un poco la historia. No, aquí no. No hay ningún documento. ¿No hay indicio de documento? Yo busqué porque nuestro querido amigo y historiador don Alejandro Santos decía que Bolívar estuvo aquí. Sí, a esa historia me refiero. Y que había pernoctado en la casa justamente de la familia Rodríguez, porque había alguna parentela, pero justamente por ese mismo asunto yo me dediqué a investigar. ¿Ya? Y llegué hasta los archivos de Indias y cosas por el estilo. Y no hay con historiadores de Venezuela, con historiadores colombianos, y jamás existe un dato que diga viniendo en una goleta o en un pailebot, Bolívar partió nunca. O sea, de Buenaventura fue directo a Guayaquil. Hay un solo viaje de ese tipo. Los otros fueron a caballo. Por la sierra. Siempre andaba a caballo. Fueron por la sierra. Solo un solo viaje existe que viajó de Buenaventura a Guayaquil, que es cuando en Guayaquil se entrevista con San Martín. Claro, pero no hay, yo he buscado, créeme, cómo he registrado eso. Hasta hace un año atrás me decía Fernando González, Gustavito, ¿qué hubo de esa investigación? Hubo realmente, estuvo Bolívar en Bahía. Le digo, no, hasta ahora no encontramos absolutamente nada que sea relacionado. Las tropas sí estuvieron en Bahía. Que es diferente totalmente. No, las tropas, no solo un barco, sino como 5 o 6 barcos que venían con tropas de Venezuela. Pero es que Bahía también era centro de acopio, claro, ¿no? Y había dinero. Entonces, solo aquí en Bahía, en uno de esos buques, 2 o 3 buques de esos que pernoctaron en Bahía, se quedaron más de una semana y les hicieron uniformes. Gustavo Hidalgo, que fueron, la tela fue donada solo por Charapotó, 1000 metros de tela para uniforme. Vinieron, en ese momento, vinieron zapateros y sastres de Calceta, Tosagua, Junín, para poder abastecer. Chone, Rocafuerte, para poder elaborar todos esos uniformes y toda esa zapatería a los ejércitos que venían en una forma. ¿Puedo hacerle una pregunta a Gustavito? ¿Gustavo Hidalgo es historiador o profesor? Creo que más fácil que me adivine el número. Bueno, yo nunca o ambas dos. Yo nunca he dicho ninguna de las dos cosas, ¿no? Pero me gusta la docencia y me gusta la investigación. Pero la docencia en historia.
Claro, me gusta la investigación histórica. ¿Y sabes por qué comencé con esto? Por allá por el año 80. Ok. Por mi familia. Primero porque mi abuela era alfarista. Ya. Y ella contaba de sus padres que era benefactor de Alfaro. Mascas, ¿no? No, ellos Mascas, los Barriga, pues claro. Son de la Tacunga, ¿no? No, claro, los Barriga, pero claro. Son quiteños. Sí, su tío tuve el honor de que me tomara mi Franklin Barriga. No, Leonardo. Él era embajador de carrera. Fue embajador. Sí, Franklin todavía queda vivo. En El Salvador y... Franklin es parte de la Academia de Historia. Es el único que está vivo. Sí, él es el único que está vivo. Fue presidente de la Academia de Historia. Mi tío Leonardo murió hace un año. Yo tuve el honor, él fue mi profesor en el posgrado. Mi tío Washington, que es el menor. No, él no lo conozco. Sí, él murió hace, diciembre pasado. Ah, ya. Hermano de su madre. Claro. O sea que la sangre chuta. Mi madre era la única hija mujer de mi abuelo. Gustavito, de ahí que la sangre, como dicen en la ciencia, la sangre chuta, de ahí es donde viene la vena de historiadores. Claro. O sea, el bisabuelo nuestro era hijo de Luis Barriga Carcelén, Luis Felipe Barriga Carcelén. Ah, pues ahí está el nombre. Claro, o sea, hijo de Isidoro con Mariana Carcelén. ¿Y nos dejaron algo de eso? No nos quedó nada a nosotros, porque Luis Felipe acabó con toda la fortuna de la madre. Nunca trabajó. Bueno, o sea, él se dedicó al casino. Exacto. A la juerga. A todos esos vicios. Imagínate que tenía un caballo árabe negro, hermoso. Un alazán. Tenía un toro de Lidia que lo seguía atrás del caballo. Y tenía un pastor alemán que andaba con él todo el tiempo. Entonces dice que hay una anécdota de quiteña que decían, ahí viene el niño Luis Felipe, y los borrachos tenían que correr porque el toro veía a un toro que se tambaleaba y le daba el golpe. Y alguna vez incluso dice que en la mañana, en la misa de la catedral, subió con todo y caballo las gradas y se metió a la iglesia con todo y caballo, andaba en trago. Entonces el cura tuvo que pedirle muy amigablemente que tenga la bondad de salir. Al estilo de Calígula, más o menos. Cosas de ese tipo no. Bueno, entonces fortuna no decía quedó. Don César Madrid, señor, recordar es volver a vivir, ¿recuerda? No, y de ahí él tuvo dos hijos, Luis Felipe, que es Leonardo y Mariano Mera. Se casó con doña Mariano por Mariana, pues, por la abuela. No, y también Mariana Mera Cabrera, de Ambato, prima de Juan León Mera. Se casa con ella y ahí tiene solo dos hijos. Uno de los Entonces, tres nosotros Juanes. somos descendientes de Leonardo. Ya. Y Mariano, de Mariano son los descendientes de los Pérez Barriga del universo. Vea eso. Gustavito es rico en historia. ¿Sí? Rico en sentimiento. Rico en sentimiento. Y yo creo que con eso compensa su vida. Y por el lado, Plata no se preocupe, Gustavito. No. Que se preocupen los que a quien usted les debe. Esos son los que no han de dormir. No hay como olvidarlo. Pero sí, yo sí duermo. Muy bien. No, sí, yo sé, también. Oye, y por el otro lado, de mi abuela materna, eran liberales, alfaristas. Sabían de los dos lados. Claro. Y por ahí comienzo estudiando lo uno, estudiando lo otro, escudriñando para saber qué había de los ancestros, ¿no? Entonces ahí me encuentro con una cantidad de cosas y ahí ya me gustó la situación. Pero espero que se encuentra alguna tía abuela, tritibisabuela que haya sido ligera de casco, también la ponga, porque decían muchas veces, esta no era mi tía. Oiga, en las familias hay de todo. De todo, por supuesto. De todo. Mira, mi consuegro es sobrino, nieto, no sé qué, de Manuela Sáenz. Ya. Y por esa vaina, se cree, pues, lo non plus ultra del mundo. La mamá de Tarzán. Sí, y mi hija mayor, que salió bien montubia, francesa de educación, es más malgenia, pero lee mucho. Entonces tiene sus broncas siempre, ¿no? Y siempre, pues, consuegro mío, no es desagradable, al contrario, muy agradable, siempre enrostra de que es pariente de Manuela Sáenz. Su ancestro. Sí. Y mi hija tiene la buena costumbre de decirle,
Sí, pero no. Mire, en primer lugar, esa mujer no tuvo descendencia. Segundo, Bolívar fue el 30º amante y aparte la gran prostituta de esa época, así que no me la saque. Cogí, le pateé a mi hija por debajo, le dije, mira, si es el honor de la familia, tampoco aguanta, ¿no? Sí, hay de todo. Hay anécdotas, ¿no? Hay de todo. Pero qué interesante, los caminos en Manabí. Claro. Y habla de ferrocarril, de los puertos ilustres. Ese es Fran Vargas. Sí, Fran Vargas. Es la misma foto que tiene ahí él en la casa. Ajá. Porque él es graduado del Colegio Mejía. Claro. Entonces la vía aérea, cuando Z era con S o con C? Con S. Servicio. Yo pensaba que era Sociedad Ecuatoriana de Transportes Aéreos. Esa es más antigua que la fundaron los alemanes. Ya, pero ¿qué área? ¿Cuál es el primero? ¿Área o Z? Z fue la primera que fundaron. Ya, los alemanes. Los alemanes, o sea, los alemanes de la Casa Tagua. Ya, y Aria, en cambio, de los hermanos. Aria es de los hermanos Arias. Así es. Esa es la segunda. Claro, que eran pilotos ellos. Vendían los boletos. Y después vino Anda. Eso de que don Focho lo mandaba a comprar los boletos era donde don Rodolfo Chávez. No, pues él tenía la agencia en su oficina. No, es que lo molestaban, porque ustedes saben que a los Chávez siempre han tenido el mote de avioneta. Entonces, ya eso no sabíamos. El señor Nevares tenía su broma con don Rodolfo, también muy amigo y ahora familia. Y cuando lo mandaba a comprar los pasajes a don Rodolfo. Pues, ¿no? Qué desgraciado. Claro, y don Rodolfo, bueno, tenía un lindo genio, aguantaba la broma, ¿no? Eran bromas antaño, esas cosas enriquece Bahía, ¿no? Hay una anécdota de Jama de una señora que le decían Mandarina, le pusieron sobrenombre Mandarina. ¿Ya? No, porque era mandona, efectivamente era mandona. Característica de todas las cónyuges. Un grupo de los amigos de este señor, del esposo, en otra esquina. Y entonces llega un fulano, señor, dice, a la tienda, ¿tiene mandarinas? Le dice, no, le dice, mira, ¿ves la señora que estaba riendo allá? Esa señora tiene lo que quiera de mandarinas en su tienda. Y va el señor y le dice, señora, dice, me vende unas mandarinas. Oye, desgraciado, levanta la escoba y le da con la misma escoba. Y después dice, ¿pero qué pasó? Estas son historias e historias, tejiendo historias y tradiciones. Ya, entonces, retomando el caso antes que ya no se nos va el tiempo. El asunto es que estamos tratando de enderezar todos estos entuertos. No, entre todos los que vamos hilando, seguimos hilando. Ahí está doña Mariana Zambrano. La doctora Regina Zambrano, que es hija de don Valente Zambrano, no sé si tal vez tú te acuerdas. Ella siempre nos escucha. No, ella nos escucha siempre. Y ella, por ejemplo, es una de las que también está sacando verdades, ¿no? Porque se han cometido un montón de errores. Ahí sí se está rectificando la historia. Exactamente, tratando de rectificar la historia. Y el que va recogiendo es nuestro amigo Marco. No, espérate, se me fue en este rato el nombre de Aguirre. Dije Elmer Aguirre. Él es un maestro graduado como maestro en el colegio de Riobamba, no me acuerdo cómo se llama. El Felipe Neri o el Maldonado. Del Maldonado. No, él es profesor y tiene en investigación histórica muchísimos años. Yo lo conocí a él en el año 72. Nos hicimos amigos y de ahí hemos seguido manteniendo una relación. Y él propiamente tiene una editorial que se llama ABC, muy famosa a nivel nacional. Sí. La imprenta ABC. Sí. Entonces él ilustra, porque me decía, uno de los mejores factores que puedes tener es ilustrar. Está bien ilustrado, ¿no? Correcto. O no tan, pero está ilustrado. Entonces él acostumbra a todos sus libros de historia ilustrarlo, para llamar un poco la atención y para dejar más grabado en la impresión en la mente. Lo gráfico es mucho más fuerte. Entonces él está haciendo las correcciones que se van dando en los libros actuales.
Bueno, nos pasamos del tiempo, estamos en overtime, como dicen los futbolistas. Elmer Aguirre. González. Él es riobambeño, de Bolívar. Que no es lo mismo que decir de Riobamba. Claro. Por favor, mucho cuidado, tienen una rivalidad. Uy. Ha sido un gusto compartir con ustedes y también el agradecimiento a los contertulios, Marcelo Nevares Falloni, don Carlos Arizaga Andrade, Gustavo Hidalgo Barriga y Ginger Zambrano en consola. Jacob Santos Narváez se despide de ustedes. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Muchas gracias. Bueno. Ustedes escucharon Tejiendo Historias y Tradiciones, un programa cultural de la Casa Cultura Bahía. El siguiente es un espacio publicitario en La Voz de los Caras. 10 horas, 34 minutos. Las mejores y más claritas radiografías y ecografías solo en CIREM, Centro Especializado en Diagnóstico por Imágenes Médicas. Seguimos con la promoción 2x1 en radiografías. Cada radiografía sale a 12,50 centavos. En CIREM nos preocupamos por tu salud y es por eso que todos nuestros estudios e informes de ecografías y radiografías son realizados por el médico especialista en diagnóstico por imágenes. Estamos ubicados junto al Hospital Miguel H. Alcíbar. Comunícate con nosotros a nuestro call center WhatsApp 0988 40 40 70. Las mejores y más claritas radiografías y ecografías solo en CIREM. Seguimos con la promoción 2x1 en radiografías. Cada radiografía sale a 12,50 centavos. Imagínate, tu sueldo más $500 que te ganes. ¡Belleza! De una, voy a registrar mis datos y aperturar mi cuenta en la cooperativa Chone. Si trabajas en empresa pública o privada, registra tus datos para que acrediten tu sueldo en la cooperativa de ahorro y crédito Chone. Recibe tu sueldo con nosotros y participas en los sorteos trimestrales de $500. Solo en la cooperativa Chone. Progresando contigo. Disomova es tradición en Bahía de Caracas. Disomova es el mundo de materiales que construye el futuro. Disomova te ofrece productos de calidad certificado INE, cemento Holcim, hierro Andes, cubiertas, Eternit, Duratechos, zinc, pinturas Cóndor tropicalizadas, plasticama, tubos, tanques y más. Equipos y accesorios de piscinas, cloro, sulfato de aluminio, cal, hidróxido de cal. Productos para camaroneros en la cantidad que usted desee, de óptima calidad. Aditivos de Zika e Intaco. Ahora Disomova trae lo último en cubiertas. Teja española en PVC, liviana, antióxido, resistente al impacto, bajo nivel de ruido, respeto al medio ambiente. Existencia en 3, 4, 5 y 6 metros. Un surtido de materiales y herramientas para la construcción. Disomova los espera en su propio y amplio local, ubicado en Avenida Bolívar 1211 Llante, y en su bodega ubicada en Unidas Plaza. Para pedidos, llamar al 2014-230, 2014-226. Asistencia técnica profesional al 099-92-82-649. Disomova. Somos la imagen de tu construcción. Todo bajo control. Tecnología de monitoreo personal en tiempo real. Todo bajo control le permite tener conocimiento de la ubicación de sus seres queridos, colaboradores así como vehículos y mercadería en tránsito. Rastreo satelital de flotas de vehículos de su empresa, con reporte inmediato de novedades. Bloqueo y desbloqueo de su vehículo, asistencia remota y botón de pánico. Todo control está ubicado en el edificio de la Cámara de Comercio en Avenida Bolívar entre Ante y Aguilera. Contáctanos al celular 098-620-3243. Todo bajo control. Cuando deseamos y pensamos en comer algo rico, tan solo debemos ir a Ernesto X Family. Te cuento. En Ernesto X Family usted encuentra el famoso encebollado en porción mini, medio, grande y jumbo, los bolones de chicharrón, queso y longaniza, tigrillos de queso, chicharrón y longaniza. La rica guatita la disfruta los días miércoles y domingos. Ceviches de pescado, pulpo, calamar, cangrejo. Además, los fines de semana te incluyen en el menú fritadas,
lo rico de la comida maravita en Ernesto X Family. Visítalos en Leonidas Plaza, calle Octavio Viteri y Rocafuerte, en su amplio y moderno local. Ernesto X Family, un deleite para tu paladar. Este fue un espacio publicitario en La Voz de los Caras. No era fake. Doritos entró a la cancha de KFC. Una coloración inesperada para chuparse los dedos. Tu nuevo favorito te espera. Kentucky Chicken Sandwich con Doritos o el clásico Twister con el nuevo Crunch para disfrutar como se debe el partido. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Tropical Mix. Tropical Mix. Bueno, también Ecuador, Perú, acompañada de Yasmeri, me imagino que estará en alguna unidad de transporte público. Saludo para ella. Esta es la fiesta de Samir. ¡Muévela, Samir!